Mucho gusto, buen día a todos. Si me dan unos minutos. Listo, muy bien. ¿Me comunican si se visualiza bien? Sí se ve. Ya, muchas gracias. Muy bien, como les decía, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Eh, Me parece que es el último tema de lo que implica psicología en estos jueves. Y pues es un tema es un tema que viene un poco en vinculación con lo que hablamos el día lunes. eh, Conciliación de la vida laboral y familiares durante la Navidad en el contexto, ¿no?, en el cual estamos todos en la pandemia, y pensemos un poco sobre la situación actual, lo que hemos pasado, ¿no?, en este tiempo, en estos últimos meses sobre todo. Hemos tocado anteriormente temas como estrés, ansiedad. eh, Quiero puntualizar un poco más algunos aspectos sobre el tema del estrés, ya que si pensamos en este tipo de fechas, lo hablaba un poco el día lunes. Sabemos que hay una gran cantidad de labores, tareas pendientes. Hemos liberalizado un poco más las actividades que teníamos si lo comparamos con el diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, este año, como les decía, ya hemos liberalizado un poco las actividades. Ya tenemos traslados, hacemos viajes, nos desplazamos con un poco más de facilidad, un poco más de protección incluso, ¿no? Tenemos el beneficio de la vacuna, que ya está en buen camino, y pareciera que estamos entrando en contacto nuevamente con experiencias navideñas o de fiestas de fin de año parecidas a las de otros años. No obstante, hay un componente que la hace disímil, distinta, que es, pues, ¿no?, las consecuencias que ha traído la pandemia durante todo este proceso. Entonces, pensemos que las fiestas de fin de año generalmente están destinadas a tener un momento de celebración entre familia, amistades, amigos, ¿no?, que generalmente coincide, en algunos casos, no necesariamente en todos, pero coincide con épocas laborales en las cuales se hace pues una finalización de labores, se hace un cierre tal vez, un resumen, entregas de pendientes. Esto quiere decir que hay una dosis adicional de estrés laboral, en este caso, frente a las demandas que generalmente suelen haber en este tipo de casos, ¿no? Dependiendo de cada área, obviamente. Entonces, adicionalmente a ello, también hay una agenda social que tiende a engrosarse un poco más, ya sea pues visitas, comunicación con familias, amigos, compañeros del trabajo o de otros ámbitos. Entonces, ¿qué genera esto? Que en este contexto nosotros vemos que hay una dosis adicional de estrés, pero no es netamente un estrés laboral, no es netamente un estrés al que hemos estado expuestos tal vez, ¿no? Fruto de las labores del día a día, ¿no? Si lo comparamos con otros meses, sino que en este caso tenemos el adicional de este tipo de agenda social que existe en cada uno de ustedes. Entonces, ahí donde esa agenda social, pues, tal vez tendría que, y digo, tendría que ser un poco más de un acceso o un desahogo de ese estrés, sí viene siendo un poco, o nos viene generando un poco más de tensión. Entonces, ¿qué encontramos también? Que tenemos un número de actividades pues que se van
agendando en este mes, en distintos casos, llámese pues actividades de acomodar las viviendas, las casas, ¿no? Prever algún tipo de obsequio navideño dentro del ámbito laboral, en la familia, ¿no? Tener algunos pendientes con la familia extensa tal vez. Entonces, todo esto hace también que en este mes el estrés cobre un protagonismo diferenciado, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el estrés generalmente implica una disminución en la productividad, en el desempeño, las labores, ¿no? Dentro del año, imagínense en este mes, en diciembre, ¿no? Sí, ojo, ¿no? Dependiendo de cada área, dependiendo de las labores que cada quien lleva a cabo, diciembre es un mes con un poco más de estrés, ya que no solamente estamos hablando del ámbito laboral, sino también estamos aunándolo con el ámbito privado, familiar, individual, ¿no? Entonces, hay una necesidad, hay una sincera necesidad de conciliar ese tipo de espacios, ¿no? Que generalmente en el año vemos que, sobre todo ahora en la pandemia, hemos visto que tiene un poco más de oposición. Entonces, hay una necesidad de establecer un vínculo, un puente de comunicación entre las labores y la vida familiar, en especial para este mes. Entonces, ¿qué es necesario? En este contexto, gestionemos, generemos también prevención para esta acumulación de estrés que ya venía, ¿no? Ya venía en los meses, ¿no? de este año, bajo distintas circunstancias, y pues que ese acumulado de estrés aparece en este mes. Entonces, es necesario que, entendiendo la, la- la idea, ¿no? Lo simbólico que tiene este tipo de, este mes, fiestas que hay, ¿no? Entendamos esa necesidad, ¿no? De conciliar ambos aspectos. Para ello, sí es necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos que ya le hemos venido trabajando en otras sesiones, ¿no? Y no debemos, o intentemos en todo caso, procuremos no descuidar en este proceso, puntualmente en este mes. Uno, ya les había hablado en otras sesiones aquella necesidad especial, aquella necesidad de cuidado que tienen aquellos que tienen algún tipo de dependencia dentro de la casa, dentro de la familia, o aquellos que tienen algún tipo de vulnerabilidad, entendido como, ¿no? Vulnerabilidad, niños, adolescentes, adultos mayores, por ejemplo, o en todo caso aquellos que tienen algún tipo de diagnóstico o algún tipo de problema médico que implique, ¿no? Limitaciones. Entonces, eh, existe ello en este mes que hay una dosis adicional de estrés, necesitamos prestar un poco más de atención hacia ellos. Ellos también están evaluando, ellos también están sintiendo este golpe de estrés que a veces nosotros hallamos en casa, cuando volvemos del trabajo, por ejemplo. Estamos con una acumulación de estrés y pues no, a veces no caemos en la cuenta de que en casa existe este tipo de individuos, niños, por ejemplo, aquellos que son papás. Un niño, una niña tendrá una especial sensibilidad frente al estrés que tiene el adulto que llega a casa. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta ello, también el conflicto de compaginar el trabajo, ¿no? Con aquellos cuidados que implica la atención de este tipo de personas dentro de la casa, ¿no? También tengamos en cuenta que existe esta desigualdad, de la cual también ya hemos hablado anteriormente,
Sí existe esta desigualdad en las tareas cotidianas, en las tareas domésticas, que generalmente, pues, ¿no? Por una cultura imperante, eh, son llevadas a cabo mujeres. Y imaginemos, ¿no? Si ya nos ponemos en un escenario en el cual el esposo llega a casa, pues luego de ahora ya haciendo trabajo presencial y pues obviamente llega fatigado y tenemos esta situación en la cual la pareja, pues la mujer en este caso, tiene una atención sobre las labores domésticas que hay en casa, más el agregado de lo adicional que trae este mes. Entonces, si pensamos que esta pareja también lleva a cabo labores profesionales, tal vez, ¿no? Finalmente, un trabajo adicional al trabajo que hay en casa. Entonces, estamos también pensando en este tipo de desigualdad en las labores domésticas. Hay un cuadro ahí que pueden visualizar ustedes en el cual, ¿no? Vemos el trabajo, ¿no? Cómo se lleva a cabo para uno u otro género en este caso, y la desigualdad que existe, ¿no? Em, Pensemos también que hay una baja probabilidad para que las personas que son trabajadoras puedan desempeñar adecuadamente su trabajo, ¿no? Disculpen. Eh, Ya, me indican si se visualiza la pantalla, creo que no. No, doctor. Ya, gracias, ahora lo soluciono. Ya, entonces, ya, ahora sí. Entonces, concluyendo un poco esta diapositiva, pensemos en la desigualdad que existe y nosotros lo vemos, ¿no? Ya sea la edad que tengamos, vemos como algo que existe dentro de la sociedad y a veces nos distraemos un poco dentro de estas fechas, ya que el peso de las labores domésticas suele tener un mayor énfasis en un género en este caso, ¿no? En el papel que lleva la mujer dentro de las labores de la casa, del hogar, y a veces es algo autoimpuesto. Entonces, soluciones sí existen y las veremos el día de hoy. eh, Sigamos pensando en este problema, ¿no? Que es coincidir el aspecto laboral con el aspecto personal, familiar, que cada uno tiene, ¿no? No olvidemos que la vida laboral eh, no solamente se ve afectada por aquellos elementos que propiamente existen dentro del trabajo, dentro de cada uno de sus mm, ámbitos laborales, sino que la afectación que tiene cada individuo y el estrés que existe en cada uno de nosotros se da también por otro tipo de factores extralaborales, ¿no? Que es el día a día de cada individuo. Pensemos en desde el solo traslado, aquellos que están haciendo labores presenciales, el solo traslado, ya sea en un transporte público, ya sea en uno particular, por ejemplo, el individuo está expuesto a una dosis de estrés solamente en el traslado. A- Adicionemos el estrés que puede haber en este tipo de fechas ante la entrega probable de trabajos pendientes, expedientes, etcétera. Entonces, si el trabajador está expuesto a ello, imaginemos aquellos puestos, jefaturas, ¿no? Por ejemplo, direcciones en las cuales hay una también dosis de estrés
y ello supedita la necesidad, o esto hace que eh, estas jefaturas, por ejemplo, teniendo en cuenta esa exposición al estrés, suele pasar a veces que tiende a haber un trato no muy feliz en la dinámica entre trabajadores y jefes. Entonces, eh, se explica desde el, la exposición al estrés que cada quien tiene, no solamente desde el ámbito laboral, sino también desde el ámbito, pues, de la cotidianidad de cada uno, sea trabajador, sea jefe. Entonces, es ahí donde esta idea del bienestar laboral se ve afectado. Factores no únicamente propios de algún desempeño equivocado, algún fallo dentro del área, sino que son aquellos elementos cotidianos que tiene cada individuo. Problemas en la casa, les decía, el solo hecho de desplazarse al centro de labores implica una dosis de estrés. El sol, por ejemplo, nos genera una indisposición también en algunas labores. Entonces, todo eso es un pack que va a posibilitar ese tipo de dificultades. Entonces, esa vinculación entre lo laboral y lo doméstico, pues, ¿no? Eh, es algo inherente en la mayoría, no digo, pues, todos los trabajadores, todos los individuos, y tiene tiene un especial énfasis en este periodo de pandemia por aquellas labores que, como vemos en las imágenes, ¿no? Han estado eh, generando problemas, ¿no? Como el solo espacio de labores, cuando se ha hecho labores de manera virtual, por ejemplo, ¿no? Algunas lo están haciendo, ¿no? Hay una familia, hay hijos, hay niños, hay mascotas, no lo sé, que generan una interferencia dentro del espacio laboral que pues antes era algo diferenciado, ¿no? En otro espacio. Incluso aquellos que ya están haciendo labores presenciales tienen esta dificultad que es en casa probablemente pues los hijos, ¿no? Aquellos que tienen hijos están todavía haciendo labores, cumpliendo sus labores académicas dentro de la casa. Entonces, esto continúa alterando el normal desempeño o la normal dinámica que tiene una familia. Y no estamos todavía contando, ¿no? Lo que hablamos al inicio, que era la tensión usual que hay en el trabajo, la tensión que se le adiciona por ser el mes de diciembre y fiestas y pues una agenda social probable que exista ahí. Entonces, ese desequilibrio puede, si no es que ya está agudizando algunos problemas que existen en la casa. Si ya estamos pensando en tensiones, por ejemplo, a nivel conyugal, ¿no? A veces estas tensiones se mezclan y contaminan también la dinámica parental. Esto lo hemos visto también en algún momento. Aquellos que tienen hijos, aquellos que son papás, mamás, tienen una función inicial. Antes de ser papás, son pareja. Entonces, a veces esta dinámica de pareja contamina también, ¿no? Si es que hay alguna fricción, si es que hay algún problema, ¿no? Desencadenado también por el estrés de este tipo de fechas, afecta la dinámica parental. Esto es, cómo nosotros tratamos a los hijos. El estrés que ya estaba sumando por ser diciembre, las labores propias del trabajo, por el acumulado, pues, ¿no? que existe,
Y si adicionamos, como les decía, un conflicto, una fricción que exista en la pareja, en el ámbito conyugal, todo ello va a generar una afectación también en el ámbito parental, en el ámbito de cómo cuido, cómo me comunico con los hijos. Entonces, si nos vamos dando cuenta, estamos sumando dificultades, ¿ya? Em, Esto les hablé un poco hace unos momentos, ¿no? Generalmente, por un tema social también, no hay un equilibrio en las labores que a veces existen entre cada género en casa. Eh, Generalmente el varón dedica más horas al trabajo que a la familia. Eso nosotros podemos hacer la comprobación en casa, ¿no? Con nosotros mismos, con la familia extensa, con los conocidos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hace poco hablaba con un compañero, usted es un trabajador, y le decía, ahora pues me comentaba que hay una gran actividad dentro de su área y hay un poco de tensión y la comunicación entre el grupo no está siendo muy bien manejada. Entonces, yo le indicaba, pues, necesitamos hacer una pausa, adicionalmente a esas pausas activas que nunca vienen mal. Necesitamos también hacer una pausa de algunos minutos para llevar a cabo em, algún monitoreo, por ejemplo, en este caso del trabajador, un monitoreo de sus hijos, que están en otros espacios, ¿no?, de la casa, llevando a cabo sus labores académicas. Entonces, le decía esto, ¿no? Tómese 2, 3 minutos, vaya, verifique, ¿no? Está caminando, se está desplazando, está cambiando el espacio en el cual trabaja, estás quitando, está quebrando un poco la tensión sostenida que tiene en algo que le está estresando. Entonces, bien, lo estaba haciendo. Y llegado a un punto, le hago la consulta. Y sería genial que en algún momento, al final del día o de las labores que tienen hijos y usted, sería vital que jueguen, por ejemplo, unos 5 o 10 minutos, ¿no?, de juego con los hijos. ¿Y qué me decía? No, psicólogo, yo no juego con ellos. Entonces le pongo algunos ejemplos, ¿no? Para que eh, entienda, ¿no? ¿Qué implica el juego, ¿no? Y me decía que no, él no ha jugado todavía con sus hijos y quien hace eso es su esposa. Entonces, les pongo este ejemplo para que veamos a veces cuál es el compromiso emocional que tiene cada elemento dentro de la familia. Entonces, si nosotros no estamos vinculándonos con los otros miembros de la familia, de igual manera que la pareja, o abuelos o tíos, pues ya estamos viendo que hay una afectación, ¿no? No netamente en el ámbito laboral en este caso, ¿no? Sino que hay una afectación dentro de la familia. Entonces, yo estoy cumpliendo mis labores dentro del trabajo y eso es genial. Estoy tal vez cumpliendo metas, tal vez estoy llevando a cabo expedientes, etcétera, no lo sé, pero estoy desatendiendo también el otro aspecto, que es el aspecto de la familia, de lo cotidiano, del día a día que existe en casa. Entonces, es ya para que cada quien pues plantee una para que cada quien se plantee esta pregunta, que es, ya, a nivel laboral estoy llevando a cabo pues labores trascendentales, estoy bien en mi trabajo, pero ¿cómo estoy llevando o manteniendo o comunicándome en casa?
es un punto para que ustedes evalúen también, no solamente para ustedes, sino también para quien está al costado de ustedes. Tal vez una pareja, tal vez un pariente, tal vez un amigo, una amiga, un compañero de labores. Entonces, sí es necesario que ustedes tengan este cuestionamiento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias ahora? Pensemos qué consecuencias existen para los trabajadores. Ya les mencioné que hay una alta dosis de estrés, ¿no? Un estrés que ya existe dentro del año, ¿no? Tal vez de manera sostenida, tal vez de manera intermitente, pero existe, ¿no? Es algo natural que nosotros mantenemos. Pero si no conciliamos, sobre todo en estas fechas, el ámbito laboral y el de la familia o el individual, pues ya estamos extendiendo una invitación a mantener este estrés o no simplemente, no solo tener el estrés como algo pues que aparece de vez en cuando, sino ya hacer que ese estrés se instale dentro de uno de manera aguda, por ejemplo. Entonces, ya genera una afectación diferenciada. Se necesita también equilibrar estos tiempos, ¿no? De estos dos ámbitos. Entonces, como les ponía el ejemplo, muy bien que yo cumpla las labores dentro de mi ámbito laboral, pero si tengo un descuido, si no estoy desempeñando un papel, pues llamémosle no bueno, sino un papel activo, de cuidado, de compromiso dentro de las labores en la casa, pues ese desequilibrio va a generar consecuencias, tal vez no ahora, tal vez no inmediatas. Más adelante sí definitivamente va a generar consecuencias. Existen, existen afectaciones especiales como este estrés agudo, por ejemplo, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? O algún otro problema de médico, tal vez, que pueda aparecer cuando no estamos generando un equilibrio en estos dos aspectos. Entonces, la idea es que el ser humano tenga una calidad de vida, tenga un equilibrio, encuentre una pauta para tener este punto medio. Algunas consecuencias cuando vemos que existen desequilibrios entre estos aspectos, ¿no? Lo podemos visualizar en esta diapositiva de manera breve, a nivel físico, a nivel mental. Generalmente tendemos, ¿no? A dividir estos aspectos, salud física, salud mental. Es de manera pedagógica, es para que lo entendamos, pero finalmente sabemos que aquellos que hemos estado expuestos, por ejemplo, a una dosis alta de estrés, sabemos que todo no queda en el ámbito emocional o psicológico, sino que hay una afectación también a nivel físico. Tensión muscular, por ejemplo, ¿no? Problemas respiratorios, gastrointestinales. Entonces, generalmente estos aspectos, salud física, salud mental, vienen, ¿no? Emparejados, ¿no? Son lo mismo, sino que lo hacemos pues para visualizar la afectación en cada uno de estos aspectos. Vemos ahí qué afectación existe, ¿ya? Vemos que hay consecuencias cuando no mantenemos un equilibrio en ambos aspectos familiares o individuales y el aspecto pues laboral. Y especialmente en este tipo de fechas. Ya el día lunes había hablado de esa hipersensibilidad que a veces aparece frente a estas fechas. Diciembre tiene un contenido muy simbólico. Les decía el día lunes que generalmente pues no nosotros lo podemos asociar a un aspecto más religioso, por ejemplo, o
algo más simbólico como el inicio o el fin de algo. Entonces, sea cual fuere la explicación, si no tenemos un equilibrio entre ambos aspectos, aparece esto que estamos viendo en la diapositiva, esas consecuencias a nivel de salud en general. Y pues ya dentro de propiamente familiar laboral, hay un aumento de fatiga, un aumento de culpa, ¿no? Frente a algunas decisiones que se toman, citando este ejemplo que les ponía hace unos minutos, ¿no? De ese trabajador que no jugaba con sus hijos. Si aparece alguna dificultad de acá a unos años, lo más probable es que uno sienta culpa y diga, debí haber estado más tiempo con ellos, por ejemplo. O debí haber aprovechado cuando ellos eran niños. A veces aparecen ese tipo de ideas, de pensamientos, aparecen después de un tiempo, y es un poco más difícil que podamos lidiar con este tipo de sensaciones. Y más difícil cuando ya son ideas fijas, que están ahí en nuestra mente y que están de manera intermitente generándonos daño, como la culpa. Ustedes, cada vez que dicen, que expresan este pensamiento, es mi culpa, tengan cuidado en qué están diciendo, tengan cuidado a qué están asumiendo como, o cómo se están asumiendo como culpables, bajo qué situación. Analícenlo, vean si realmente es culpa suya o es responsabilidad de uno o de varios. Entonces, dejando el tema de culpas, hay un aumento en la tensión de la familia, el trabajo que ya de por sí, pues, ¿no? El trabajo tenía una gran cantidad, pues, ¿no? De dosis de estrés. Cuando se instalan estas dificultades, da la apariencia de que fuera más grande o más amplio o con más dificultad o gravedad. Entonces, hay un punto de vista subjetivo también, ¿no? Una impresión como cuando utilizamos esta frase, siento que las cosas están más complicadas o siento que no están las cosas bien dentro de mi área o siento que el clima está tenso. Mucho ojo con ese tipo de apreciaciones. Estamos diciendo, y esto lo hemos venido trabajando bastante con aquellas atenciones que se han llevado a cabo este año. Mucho cuidado con esa frase que a veces usamos en el día a día. Yo siento que, si yo estoy utilizando esa frase, yo siento que pensemos que necesitamos evaluar bien si es coherente la frase, si tiene sentido. ¿Sí? Entonces, englobando un poco este bloque, el bienestar laboral, entendido también como profesional, es un elemento clave, sí, de nuestro bienestar general. Pero como ustedes ven en las imágenes, el bienestar laboral es una esfera de todas las esferas en las cuales nosotros tenemos una participación, una vinculación, una experiencia. Entonces, es un elemento. Y ese bienestar laboral o profesional, si bien es un elemento de todo el bienestar general, si no lo equilibramos bien con las demás esferas, nos genera molestia, nos genera frustraciones que contaminan a las otras. Vemos todas esas esferas, ¿no? Trabajo, economía, familia, salud, etcétera, ¿no? Todas ellas están vinculadas entre sí. Si tenemos una afectación en uno de los aspectos, es muy probable que los demás aspectos también tengan algún tipo de contaminación. Si hay malestar laboral, generalmente
se proyecta sobre otro tipo de ámbitos, y uno de ellos, uno muy sensible, es en la familia, ya que en la familia generalmente se compone de aquello que poníamos en la diapositiva inicial, que era gente con algún tipo de vulneración, de vulnerabilidad. Entonces, si yo adulto estoy bajo una situación de estrés y pues no lo estoy gestionando de manera más feliz, tal vez, me está generando problemas. Ojo, tengamos mucho en cuenta quién está ahí en casa cuando yo vuelvo o cuando salgo de mi espacio de labores en la misma casa. Veamos quién está ahí. Si hay niños, si hay adultos mayores, si hay una pareja, si tiene algún tipo de dificultad, ella también, él también, en su día a día. ¿Es un equilibrio posible? ¿Hay una posibilidad de equilibrar esto? Pues sí, hay que tener una intervención psicosocial en el ámbito laboral, ¿ya? ¿Para qué? Para que hay una disminución, para que se prevengan situaciones problemáticas a nivel social, por ejemplo, a nivel personal, para el desarrollo de acciones, procura soluciones concretas dentro de la misma área en la que ustedes están laborando, por ejemplo. Sí se puede tener algunos mecanismos a través de comunicación, por ejemplo, para que puedan llegar a algún punto en concreto, ¿no? Esto es a nivel laboral, que comprendamos, que podamos predecir, tal vez cambiar alguna situación en el trabajo, eh, tener alguna acción, ¿no? Para que podamos prevenir algún problema, ¿no? Algún daño causado dentro del área, ¿no? Entonces, em, todo ello implica, pues, extender puentes de comunicación para ver dentro de los mismos trabajadores del área qué mecanismos son los más viables para que se lleven a cabo, ¿no? Eh, un poco de estabilidad, sobre todo. Em, Conciliación de trabajo y la vida familiar. Lo indispensable acá es que exista un bienestar psicológico, eh, que exista esta idea, ¿no? Como una posibilidad, como algo a lo que nosotros podemos llegar. Esto es, primero, siendo conscientes de las capacidades que tenemos como trabajadores, como papás, como hijos, como esposas, como esposos, sea cual fuera el caso. Entonces, evaluemos cuáles son esas capacidades que tenemos como individuos dentro de un ambiente, ya sea laboral o ya sea dentro de la familia o de un grupo. Y también veamos qué limitaciones hay, qué limitaciones tenemos en el papel que cumplimos dentro de cada uno de estos espacios, ¿no? O de estas esferas, como poníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Que en cada una de las esferas, todas están vinculadas, tenemos un funcionamiento. Les decía antes, ¿no? Mi funcionamiento en el ámbito laboral tal vez es ok, excelente, pero mi funcionamiento en el ámbito familiar es deficiente. No me distraigo con mis hijos. No sé muy bien de qué hablo con ellos. Eso lo ve, pues, su papá o su mamá, no lo sé. Entonces, veamos cómo estamos funcionando en cada aspecto. Aceptemos la situación en la que estamos. Aceptemos qué está sucediendo con nosotros en este momento. Esto es, sabemos que estamos en diciembre, sabemos que hay un cúmulo de actividades laborales y familiares, demandas en general sociales. Veamos cómo estamos ahora. Deténganse ustedes un momento y evalúen. Ya, veamos cómo estoy ahora.
en el trabajo, estoy cómodo, estoy haciendo lo que quiero. En el ámbito de la familia, ¿cómo, cómo está mi pareja? ¿O cómo están mis hijos? ¿O cómo está mi papá, mi mamá? ¿Están bien? Me he detenido a pensar en qué están pensando, en qué quieren. Aceptemos lo que hallamos bajo este análisis que podemos hacer en esta fecha, que lo hacemos generalmente, por ejemplo, a fin de año o en la misma cena navideña, tal vez, empezamos a plantear algunos objetivos, a plantear metas. Por ejemplo, hablaba en esta semana, un poco en broma, con aquellas metas o de aquellas metas que a veces uno se plantea para enero. Entonces, luego del exceso en la alimentación que hay en fiestas, en algunos casos, o en la mayoría, a veces uno se plantea metas que son poco, pues, coherentes, tal vez, ¿no? Para enero. Entonces, creemos que todo ese exceso de alimentación, carbohidratos, grasas, etcétera, puede desaparecer así para enero. Entonces, vamos a empezar a ver en qué medida podemos ser un poco más coherentes con el planteamiento de ese tipo de metas. Entonces, necesitamos acciones precisas para implementar en el día a día, sobre todo en este mes. Y me quedo acá con algunas que, si bien es efectivo dentro del espacio pues, o del ámbito de cada mes en el año, ahora más aún, ya que necesitamos más flexibilidad, un poco más de libertad para que llevemos a cabo nuestras obligaciones en cada espacio laboral, siempre coincidiendo, comunicándonos con quien esté liderando tal vez el grupo o el equipo. Veamos también en nuestro medio quienes necesitan algún apoyo dentro del área, quienes tienen más responsabilidades, tal vez eh, evaluemos también nosotros qué papel jugamos dentro de un grupo. Podemos hacer este ejercicio, por ejemplo, pensando sobre todo en aquellos que llevan ya un tiempo en, en el ministerio. Pensemos si el compañero del área tiene, por ejemplo, familia, qué tipo de responsabilidades tiene, cuántos hijos. Podemos hacernos la idea también de cuál es el peso, cuál es el estrés al que están sometidos. Entonces, un apoyo adicional a ellos no está de más. Un especial cuidado también en ese apoyo que se puede implementar a papás, a mamás, para que trabajen en espacios seguros, apropiados, ¿no? Pensando también en que son papás, en que hay niños, niñas bajo su cuidado. Entonces, una acción precisa, fundamentalmente para este mes, es que la información que tengamos, por ejemplo, ahora a propósito del ingreso a espacios públicos, ¿no? Y a las demandas que hay para que entremos a un espacio, ¿no? Carnet de vacunación, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de datos necesariamente tienen que estar actualizados. Desde los inicios de la pandemia hasta la fecha hemos visto cómo han cambiado las medidas. De tanto en tanto hay un cambio, hay un poco más de conocimiento sobre el problema. Mientras que más conocemos el problema, se van cambiando las estrategias. Ahora ya hay un cúmulo de estrategias que un poco también ya lo vieron, por ejemplo, el día de la exposición que hizo la doctora Montenegro, una muy buena exposición en la cual se actualizó sobre este problema entonces de la pandemia y la actualización de las medidas que necesitamos para ahora. Entonces, ese tipo de medidas nosotros necesitamos hacer el traslado a aquellos que están en casa.
Si no la sé, busco apoyo o busco orientación para satisfacer aquellas necesidades que existen dentro de la casa, sobre todo teniendo en cuenta aquellos más vulnerables dentro del espacio familiar. Otra acción que necesitamos implementar es la flexibilidad hacia la salud. Hablábamos hace un momento que no podemos hacer una separación entre salud física, salud mental, ya que finalmente el ser humano es uno. Entonces, dicho ello, procuremos tener una actitud empática hacia aquellos que están dentro de nuestro espacio laboral o familiar, por ejemplo. Una actitud empática es algo que, por ejemplo, planteaba hace unos días con una trabajadora que era, hagamos un ejercicio, ¿no? Y esto lo hablé el día que hablamos sobre empatía, ya hace algunos meses, que era, eh, pensemos en aquel o en aquella que está dentro de nuestro espacio laboral, tal vez con quien no nos llevamos tan bien, con quien hemos tenido dificultades gruesas. Entonces, si yo me doy cuenta que algo no está bien en esta comunicación, en esta dinámica, me está afectando, entonces yo ya estoy llamado a llevar a cabo una estrategia que es pensemos en el otro, no como aquel compañero o compañera de labores, sino pensemos en el otro como un ser humano, como un hijo, como una hija, como un papá, una mamá, como alguien que está de duelo, como alguien que tal vez tuvo un problema de salud. Entonces, vayamos haciendo esta meditación, ¿no? Esta hipótesis. ¿Quién está al otro lado? ¿Con quién tengo esta dificultad en el trabajo o en casa? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué problemas puede haber tenido? Entonces, obviamente hay un poco más de esta técnica, pero el punto es, pensemos en el otro no como alguien que me está generando problemas, sino como alguien que finalmente es un ser humano, que pues está alegre, triste, llora, siente miedo. Pensemos en el otro como alguien así, para que entendamos también qué circunstancias la han llevado a tener algunas actitudes que no son muy felices. Entonces, esta empatía nosotros podemos utilizarla para comprender también aquellas dificultades en casa, las crisis que se vienen suscitando y tener un panorama un poco más claro de lo que está sucediendo. Entonces, de esa manera nos aseguramos que exista un cuidado en el trabajador y en sus familias. Este punto brevemente lo sintetizo, actualicémonos, busquemos asesoría, acompañamiento. Me parece algo genial que este año se haya brindado ese tipo, por ejemplo, dentro de esta institución, la asesoría, por ejemplo, a nivel médico, a nivel nutricional, también bienestar social, a nivel pues de salud mental. Entonces, ese tipo de apoyo, ese tipo de asesoramiento que brinda la institución, al igual que otras instituciones han brindado, es un punto de apoyo sobre el cual el trabajador que cumple una función de manera doméstica, como papá, mamá, hijo, hija, etcétera, es un punto de inflexión, ya que nos da la posibilidad de hacer una pausa, hacer un stop y decir, me está pasando esto, tengo este problema y necesito otro punto de vista. Entonces,
Este punto de apoyo y asesoramiento es algo que necesita estar activo. Si no lo está acá, en algún momento, ustedes mismos tienen que ser actores o pueden ser actores activos de la búsqueda de este tipo de apoyo y asesoramiento, ya sea en instituciones de salud, ya sea en alguna otra, ¿no? Que pueda cumplir este papel. Lo fundamental es que ustedes vayan indagando y viendo qué necesidades tienen y de qué manera lo que tienen en el medio puede brindar una ayuda y puede generar tranquilidad y salud sobre todo. Entonces, finalmente, soluciones viables para mantener este equilibrio entre labores y familia es, primero, elaboremos un diagnóstico. Esto es, indaguemos, evaluemos, estemos prestos a hacer un reconocimiento de qué está sucediendo en casa, qué está sucediendo en el trabajo, qué problemas hay, qué necesidades hay, qué necesito yo para encontrar un equilibrio en este tipo de esferas laborales, familiares, individuales. Pongamos sobre la mesa qué está pasando. Lo que es perjudicial es que hagamos de cuenta que no hay un problema. Pospongo, pospongo esa meditación, ese momento en el cual yo digo, veamos qué está sucediendo. Eh, mm, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Ya, yo estoy trabajando en, en mi habitación eh, y no tolero la bulla que hacen mis hijos, por ejemplo. No me gusta, me estresan. Entonces, que uno ponga sobre la mesa ese problema no significa que soy mal papá, que voy a sentir culpa. No, estamos tomando el problema y lo estamos colocando, como les digo, sobre la mesa para que entendamos que es una dificultad. Si hago este reconocimiento del problema o de la necesidad, si fuera el caso, ¿no? Me ayuda a entender un poco más qué medidas puedo tomar en adelante. Busquemos también la coherencia. Elaboremos un listado de aquellos principales problemas que existen en casa, ¿no? Mis hijos hacen bulla, sus abuelitos los consienten, eh, no tengo espacio en mi casa, ¿no? Estoy endeudado, mm, observan todos los trabajos que estoy presentando en mi área, etcétera. Entonces, hagamos ese listado. Pongamos sobre la mesa ese listado de problemas que hay, más ahora en estas épocas, y veamos qué medida posible, probable, puedo generar o puede existir para este tipo de dificultades. Si no, hago esa pausa, si no, me tomo ese momento, sobre todo ahora, mes en el cual hacemos un balance de lo que hemos llevado a cabo en el año. Empezaremos el siguiente año llevando la misma cantidad de dificultades, ¿ya? Y sobre todo planteemos esas alternativas de solución. Intentemos. Y comunicación. La comunicación nos garantiza que exista esa comunicación coherente entre diferentes ámbitos, entre diferentes esferas, ¿no? Laboral, familiar, social, no sé. Garantiza ello y me garantiza también que evite, disminuya dificultades
potenciales que existan en mi ámbito doméstico. Entonces, no doy por sobreentendido, sobre todo en el espacio laboral. No doy por sobreentendido algo. Necesito también que esa comunicación sea clara y procurando un poco de empatía, sobre todo. ¿Ya? Entonces, estos puntos son necesarios que tengamos en cuenta, sobre todo en en estas épocas, ya que como les decía antes, es una época en la cual nos planteamos, nos proyectamos hacia el siguiente año. Lo hacemos en función a lo que hemos experimentado el año que se viene acabando. Entonces, suele pasar que nos planteamos una serie de metas, de objetivos, de planes. Yo les sugiero que lo hagan en la medida de lo posible de manera escalonada, desde lo más pequeñito, que es que puedo hacer en el mes o en la semana que viene, y voy avanzando a un mes, a un bimestre, un semestre, no sé, viendo qué tan viable es aquel deseo. Yo puedo desear muchas cosas, pero necesito poner, hacer un ajuste sobre qué tan viable es aquel deseo. Entonces, eso unido a buscar un equilibrio entre este espacio laboral y el espacio familiar ayudará muchísimo a que cada quien pueda tener una salud mental un poco más feliz, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo su atención el día de hoy. Creo que probablemente es la última sesión que tenemos y pues estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que ha estado presente el día de hoy. Así que muchísimas gracias. A usted, Gracias a doctora, todos y a gracias. todas. Antes que se vayan, recuerden por favor colocar sus datos. Ah, por ahí vi Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí has colocado lo de la PPT. Si Henry nos facilita la PPT, genial. Pero para eso, para poder hacerles, pasarles la PPT, necesito que por favor se registren porque de ahí cojo toda la base de datos, copio y lo mando. Entonces, si pueden, registrar sus datos sería genial. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que nos ha mencionado el día de hoy Henry? Si alguien quiere compartir, quizá sería ideal. No, creo que todo quedó claro, Henry. Gracias, María. Igual los invito, ¿cómo se llama? Por favor, a colocar sus datos en el enlace de asistencia y poner sus comentarios. ¿Nadie por ahí quiere hacer una consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Gracias, Harry, por poner en la última diapositiva tu corona navideña con todo el espíritu, con todo el espíritu de estas fiestas. Genial. Entonces, nada, bueno, si ¿cómo se llama? Si ya está todo concluido, les agradecemos a todos su presencia esta tarde. Los animamos a seguir participando en las actividades que tiene Recursos Humanos con respecto al tema de la Navidad. Ya estaremos informando las otras actividades. Los invitamos también a que, como se ha pasado en correos, bueno, puedan colaborar en la actividad de beneficio o también puedan mandar su foto desde su escritorio con alguna decoración navideña. El día de mañana tenemos la Navidad de los niños, lo que es el show infantil. Si ustedes tienen hijos o hijas, los invitamos a que se inscriban hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y eso sería, Henry, te dejo para que despidas el espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joana. Sí, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto y nos estaremos viendo próximamente. ¿Sí? Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias. Henry. Hasta luego, doctor. Gracias.